todos vosotros y con todas vosotras. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cuánta gente? Oye, yo he querido venir aquí hoy por la mañana por varias razones. Una primera porque creo que estáis abordando hoy un asunto fundamental, ¿no?, para el futuro de España, de los españoles y sobre todo de las mujeres. Y también porque quería venir a Ciudad Real, que hacía tiempo que no venía. Y es un sitio en el que yo me encuentro muy a gusto, en el que tengo muchísimos amigos y amigas. Y quería estar aquí esta mañana, así que me permitís que interrumpa un poco la jornada para dirigiros unas pequeñas palabras, unas pequeñas reflexiones y luego seguir escuchando la jornada, que creo que de verdad es muy importante y muy interesante. Gracias, Josele, gracias, Sergio, gracias a todos, a la Ejecutiva Provincial, gracias al Partido en Castilla-La Mancha por organizar este encuentro. Veréis, hoy hablamos de igualdad salarial, que es una cosa que no existe, es un objetivo en realidad, o es un principio y es un objetivo, pero es algo que todavía no existe. Y este principio de igualdad salarial, que en realidad está inscrito desde los orígenes de la Unión Europea, desde el primer tratado, ¿no?, desde el Tratado de Roma, nunca se ha cumplido y sigue sin cumplirse. En España tampoco, y de lo que estamos hablando es de que las mujeres cobran menos por un trabajo igual al de los hombres. Esto que lo explicamos, y seguro que lo han explicado mis compañeros y compañeras antes, quienes me han antecedido en el uso de la palabra y que saben de esto mucho más que yo, en realidad lo que quiere decir es que no podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres mientras no se verifique la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que no podemos hablar de autonomía de las mujeres mientras las mujeres sigan siendo las peor pagadas, las menos contratadas, las que tienen los contratos más precarios y las que se ocupan del 80% del trabajo no remunerado. Es decir, que además de tratar de pelear en un mercado laboral que nos es completamente hostil, además nos ocupamos del 80% del trabajo que se hace en la sociedad y que no se paga. Por lo tanto, la desigualdad, la brecha es brutal, la toméis desde la perspectiva que la toméis. La crisis económica y la política de la derecha, tanto de la derecha europea como de la derecha española, lo único que ha hecho es agrandar esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Y hoy, pues daré solo un par de datos, pero bueno, hoy hay 2.800.000 mujeres que están en paro. Un 25% de los contratos que tienen las mujeres son contratos temporales. Y, como os digo, siguen realizando el 80% del trabajo no remunerado. Así que las mujeres son las que más trabajan y menos cobran. Las mujeres son, de todos los grupos sociales, suponiendo que seamos un grupo social, que yo creo que no lo somos, pero bueno, por coger todo el colectivo, digamos, las mujeres son las que más se han empobrecido a lo largo de la crisis, y además las mujeres somos las que hemos perdido más libertad y más autonomía. Claro, a mí hay mucha gente que me dice: oye, Elena, ahora que eres la candidata del partido al Parlamento Europeo, ¿por qué no hablas de otras cosas? No hables todo el rato de las mujeres, ocúpate también de hablar de otros asuntos. Sí, de acuerdo, yo lo voy a hacer, pero es que las mujeres somos más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, cuando hablo de la situación de las mujeres en España, estoy hablando de la situación de la mayoría de España, de la mayoría de los españoles, en este caso, son españolas. Y porque creo que cuando se analiza lo que ha hecho la derecha española con las mujeres, se pone muy bien de manifiesto qué pretende la derecha española con el modelo social que defiende. Creo que las mujeres somos la mejor explicación para la diferencia que hay en cómo aborda la derecha y cómo aborda la izquierda la gestión de una crisis o la gestión en general de los asuntos públicos. No es casual que las mujeres seamos las más golpeadas por la crisis, ni es casual que seamos las mujeres quienes estemos de nuevo recuperando el espacio doméstico, el de puertas adentro, porque coincide una cosa con la otra. El modelo social de la derecha no se sostiene
si las mujeres no están en casa. Es muy difícil sostener el modelo social de la derecha con mujeres compitiendo en igualdad en el mercado laboral. Porque el modelo social de la derecha pasa, desde luego, por menos recursos públicos para la educación, la sanidad, la dependencia. Es decir, necesita la derecha que alguien se haga cargo de todo eso que el Estado no va a hacerse cargo, porque ellos han decidido hacerlo cada vez más pequeño, recortar justamente ahí. Entonces, si cierran las escuelas infantiles, ¿quién se va a hacer cargo de los niños y de las niñas? Pues las mujeres. Si no atienden a las personas mayores porque se cierran los centros de día, ¿quién va a atender a las personas mayores? Pues las mujeres. Si no hay ayuda a la dependencia y los jóvenes o adultos que son personas dependientes y necesitan ayuda se quedan sin ayudas públicas, ¿quién va a atenderlos? Pues las mujeres. Y, por lo tanto, el Estado transfiere a las mujeres la responsabilidad de hacerse cargo de las personas que lo necesitan, ya sean niños, ya sean personas mayores, ya sean personas enfermas, ya sean personas dependientes. Y entonces les cuadra menos empleo para las mujeres, más empleo para los hombres y las mujeres haciéndose cargo de todo aquello que el Estado va a dejar de ocuparse. Encaja perfectamente y este es el diseño. Claro, ahora que escuchamos a Rajoy hablar constantemente de la recuperación, ya veis que está preparando el debate del Estado de la Nación con una suerte de orquesta de trompetas en la que escuchamos constantemente hablar de la recuperación. Las mujeres españolas se preguntan que de qué recuperación habla. Porque las mujeres que se han quedado sin empleo y son permanentemente rechazadas del mercado laboral, cuando escuchan a Rajoy hablar de recuperación, se preguntan de qué recuperación habla. Las madres cuyos hijos han perdido la beca de comedor o la beca del autobús y que tienen dificultades reales todos los meses para atender a sus hijos como corresponde, se preguntan de qué recuperación habla Rajoy. Las madres que tienen niños y niñas dependientes, que son muchas, y que no solo han perdido las ayudas hacia sus hijos, también han perdido la posibilidad de tener un empleo a través de esa tarea, se preguntan de qué recuperación habla Rajoy. Y ahora todas las mujeres que vamos a perder la libertad de decidir si somos madres o no somos madres, nos preguntamos de qué recuperación habla Rajoy y qué tiene que ver nuestra libertad con la recuperación económica. Ese es el modelo, ese es el proyecto y esas son las preguntas. Así que hoy es muy importante que asumamos el compromiso de no bajar la guardia. No es posible que siga avanzando un modelo en el que las mujeres volvemos a la situación de falta de autonomía, que es donde nos están situando. Y somos muchas, somos más, y seguramente vamos a poder ganar esa batalla, pero para eso hay que hablar de lo que está pasando realmente, porque si no, corremos el riesgo de que se olviden de que nosotras también somos ciudadanas de pleno derecho y queremos más empleo y no menos, más derechos y no menos, y más libertad y no menos, que es lo que nos tiene preparado el Gobierno de Rajoy. Hoy es el día para decir que vamos a pelear para que la Unión Europea sancione a las empresas que no verifiquen el principio de igualdad salarial. No hacemos un discurso político distinto de lo que tiene que ser nuestra acción política. Ahora tenemos que trasladar nuestra acción política a la Unión Europea también. Y la Unión Europea tiene que hacerse cargo de defender un principio que estuvo en sus orígenes y que poco a poco ha ido perdiéndose como batalla, como bandera, que es la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hoy también es un día para acordarnos del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque en el Gobierno de Castilla-La Mancha han sido adelantados. Cospedal ha sido la adelantada a las políticas de Rajoy. Ella lo hizo antes. Ella abrió el camino de políticas que han generado muchísimo sufrimiento y que han empobrecido de manera espectacular a esta sociedad. El empobrecimiento de la sociedad en Castilla-La Mancha es responsabilidad directa del Gobierno de Cospedal. Y por eso, porque ella ya sabe que la gente ya ha percibido qué significaba
las decisiones, qué significaban las decisiones que ella tomaba, qué significaba para las mujeres en Castilla-La Mancha todas las decisiones que han ido tomando, que han significado un recorte detrás de otro y, por lo tanto, sufrimiento añadido a las familias en Castilla-La Mancha, como ya lo sabe, sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar las próximas elecciones. Y porque sabe que el sufrimiento que ha generado le va a impedir ganar las próximas elecciones, ha decidido hacer un auténtico pucherazo antidemocrático para poder ganar las elecciones. Eso es lo que ha hecho Dolores de Cospedal. El sufrimiento que genera la política de Cospedal hace imposible, hace inviable que Cospedal gane las elecciones y por eso va a dar un pucherazo para poder ganarlas. Porque ella sabe que es o pucherazo o irse a la oposición. Y entre irse a la oposición y el pucherazo ha decidido el pucherazo. Esto es lo que hay que contarle a los ciudadanos en esta tierra. Y esta tierra no puede consentir un pucherazo como ese, porque esta es una tierra llena de gente trabajadora, honrada y que cree en la democracia, no como ellos. Y este también es un día para acordarse de algunos compañeros que fueron asesinados por la banda terrorista ETA, porque es el mes de febrero. Y en el mes de febrero la banda terrorista ETA asesinó a muchos compañeros nuestros. Lo hizo con Fernando Buesa, lo hizo con Fernando Mújica, lo hizo con Enrique Casas, un 23 de febrero, un día como mañana del año 84. Hoy tenemos que acordarnos de ellos y rendirles el homenaje que merecen. Y no hay mejor homenaje que volver a recordar hoy, aquí, que los demócratas hemos derrotado a la banda terrorista. Que hace 2 años la banda terrorista ETA dijo que dejaría de matar. Ahora esperamos que la banda terrorista ETA deje de existir. Pero en todo caso, podemos decirles a nuestros compañeros asesinados, a sus familias, a los socialistas vascos y al conjunto de los socialistas y de los españoles, que los demócratas hemos ganado a la banda terrorista ETA, que hace 2 años que se confirmó ese triunfo. Y lo hicimos con la ley en la mano, con consenso, con firmeza y con inteligencia política. Así acabamos con la banda terrorista ETA. Y ahora vamos a hacer que desaparezca, con la ley en la mano, con consenso, con inteligencia y con firmeza. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar. Es un gran triunfo de los demócratas. Y nosotros que hemos sido víctimas de esa banda, no podemos olvidarnos nunca. El mes de febrero es un gran mes para recordarlo, pero mucho mejor es recordarlo todos los días. Así que tenemos por delante una importantísima tarea que tiene que ver con rescatar, desde luego, la memoria de nuestra gente, que tiene que ver con explicarle al pueblo español que este gobierno no ha conseguido ningún objetivo que sea sano, bueno y decente para la gente de este país, que nosotros no creemos en una recuperación estadística, que lo que queremos es una recuperación de la vida de la gente, que no creemos en los números y en las letras, que lo que queremos es empleo, empleo y empleo para este país. Y libertad, libertad y libertad para las mujeres. Ese es nuestro proyecto de recuperación. Y para esa tarea tenemos por delante una campaña electoral decisiva. Mira qué contento está. Una campaña electoral decisiva. Porque probablemente en este momento sea el momento para definir si la Unión Europea, ese espacio en el que nosotros hemos creído tanto y que tan bien le ha ido
a España el espacio europeo, la defensa de ese modelo que tan bien le ha ido a España y que en los últimos años ha descarrilado de la mano de la política de la derecha, porque la Unión Europea lleva una década gobernada por la derecha, más de una década. Es el momento de reconducir el rumbo de la Unión Europea. Y probablemente o lo reconducimos ahora o ya no será posible reconducirlo. Así que el momento es decisivo, es completamente decisivo. Y el Partido Socialista Obrero Español tiene la responsabilidad de volver a ordenar ese rumbo, de corregir ese rumbo, de volver a apostar, de volver a empujar una Europa que sea una Europa cohesionada, social, justa, solidaria, una Europa que ponga a la gente en el centro de sus preocupaciones, aquella Europa en la que nosotros siempre creímos y que tanto nos ha dado a España. Y esa es Europa, y lo demás son las políticas de la derecha, que son las que nosotros tenemos que claramente corregir, y podemos hacerlo. Los socialistas, socialdemócratas, laboristas, los progresistas europeos pueden ganar estas elecciones y pueden corregir el rumbo de Europa. Es posible, lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y para que los progresistas se hagan con el timón de la Unión Europea, el Partido Socialista Obrero Español tiene que ganar las elecciones en España. Porque España, para que me entendáis, es como otra circunscripción más en unas elecciones europeas que podrían ser unas elecciones generales. Imaginemos que son unas elecciones generales y que España es una circunscripción más, como lo es Castilla-La Mancha en el conjunto de las elecciones generales en España. España es una circunscripción más de unas elecciones que podrían ser unas elecciones generales en Europa. Y España pesa mucho. España es un país que pesa en la Unión Europea, es uno de los grandes, cuya democracia pesa. Y por eso estas elecciones debemos hacernos con el triunfo para poder empujar ese barco, ese gran transatlántico que es la Unión Europea, hacia el rumbo en el que nosotros creemos, en el que nosotros con el que siempre hemos soñado, el que siempre hemos defendido. Y no solo es posible, sino que es imprescindible que suceda. Hay millones de personas en la Unión Europea deseando cambiar ese rumbo. Y para eso están las elecciones al Parlamento Europeo. Un Parlamento que puede ya sí tomar muchas decisiones. Una mayoría socialdemócrata que, si la construimos, puede ser quien decida quién va a gobernar, quién va a ser el Ejecutivo, quién va a presidir el Ejecutivo de la Unión Europea. Y tenemos un candidato único, todos los socialdemócratas europeos. Nuestro candidato Martin Schulz, un socialista comprometido también con la Europa del Sur. No solo un socialista comprometido con nuestros valores. Todo eso lo podemos hacer. Yo sé que es un momento para la política de los valientes, ¿no? Son los valientes y las valientes los que tienen que hacer política hoy, porque la situación es de máxima emergencia. Hoy hay que volver a ser tan valientes como fueron aquellos que nos precedieron, en momentos mucho más difíciles que este, por cierto, y dejar de quejarnos para pasar a dar un paso al frente y decir que aquí estamos, los socialistas españoles, los socialistas europeos, para corregir ese rumbo suicida al que nos ha llevado la derecha europea, para decirle a Mariano Rajoy un no como una casa el próximo 25 de mayo, a él, a Cospedal, a esa política que no tiene alma, que toma decisiones sin pensar cómo va a vivir la gente justo el día después. Es momento para hacer política de valientes, de gente comprometida con el futuro. No peleamos para nosotros, sino para el futuro, para que nuestras hijas no sean menos libres de lo que hemos sido nosotras, para que nuestras hijas no sean más desiguales de lo que fueron nuestras abuelas. Para eso estamos aquí, para hacer política de valientes, dar un paso al frente y ganarle a la derecha en Europa y en España. Yo estoy completamente preparada y decidida a hacerlo. Y creo que mucha gente conmigo lo está también. Pero os digo una cosa, os necesito a todos y a todas, todo el tiempo, en primera línea de saludo, al frente, un paso al frente, por el PSOE, por España y por Europa. Gracias.